¿Qué tal? Muy buenos días todavía. Agradezco a los medios de comunicación que nos hacen el favor de acompañarnos y de atenderlo a esta convocatoria que hacemos en el marco de las últimas declaraciones que se han vertido y posicionamientos sobre la reforma electoral legal recientemente aprobada por esta Cámara de los Diputados. Al respecto, quisiéramos pronunciarnos y hacer un posicionamiento para dejar muy clara cuál es la postura de nuestro instituto político ante las mentiras y ante las calumnias de lo cual ha sido señalado nuestro grupo parlamentario, el grupo parlamentario del Partido Verde y también al grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Hay diarios que señalan que compraron al Partido Verde y al Partido del Trabajo, que lo compraron con dinero y con un registro. A ello les queremos decir y manifestar primeramente que nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de los medios de comunicación, muy cuidadosos en el trato y sobre todo en nunca adjetivizar para que no se pueda prestar a la falta de respeto y que nosotros entendemos y profesamos ese respeto y lo vemos en una carretera de ida y vuelta, que el mismo respeto que nosotros hemos dado es el que exigimos y el que pedimos. Cuando medios señalan a nuestro instituto político como chiquillada, no le faltan el respeto al partido político, no le faltan el respeto a sus legisladores, le faltan el respeto a los casi 3 millones de mexicanas y de mexicanos que eventualmente han votado por el Partido Verde. Ante ello, queremos aclarar lo que se ha manejado. El día de ayer, sobre tres temas. El primero, el artículo que se incluyó, el párrafo que se incluyó dentro del artículo 15 de la LEGIPE, en el párrafo cuarto, en el numeral 4, segundo párrafo, en donde se mencionaba que los partidos políticos que no obtuvieran por lo menos el 3% de la votación nacional perderían el registro a menos de que obtuvieran más del 3% en la mitad más una entidad federativa. A ello dicen que esto era un favor para el Partido Verde y les decimos a quienes lo señalan en la prensa que mienten porque aquí está muy claro cómo desde el 2009 el Partido Verde ha estado totalmente distante de la franja de flotación de aquellos partidos que pierden el registro y que han tenido un peligro en perderlo. Desde el 2009 se contiende por logotipos de los partidos de manera independiente, porque así se consideró en la ley a partir de ese año. A partir de ese año, el Partido Verde ha obtenido el 6.5%, el 6.08%, el 6.9%, el 4.7% y el 5.4% respectivamente. Con ello, queda muy claro que aquí no se le hacía un favor al Verde. Ayer lo dijo el coordinador Ignacio Mier, con ustedes, con la fuente que cubre aquí la Cámara de los Diputados. Y fue muy claro en decir que al momento que se estaba construyendo la redacción, y si algunas y algunos de ustedes que llevan tantos años aquí deben de haberlo visto y haber tenido un acercamiento de cómo se construyen las iniciativas, los dictámenes, cómo se van agregando párrafos, muchos de ellos se encorchetan y luego vas retirando y vas armonizando la redacción. Ese párrafo se quedó considerado y no debió de haber estado. Yo les digo a aquellos que dicen que ese era un favor para el Partido Verde, que en todo caso ese favor le podía haber servido a un partido como el de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, que no alcanzó el registro. Esos son los partidos en los cuales se hubieran visto favorecidos en una eventualidad.
Nosotros hemos superado por más del doble promedio el mínimo que se requiere para mantener el registro como partido político nacional. A esos casi 3 millones de mexicanas y de mexicanos que le han otorgado constantemente su confianza al Partido Verde, les decimos gracias y a nombre de ellos les pedimos respeto para poder no darle calificativo a ese electorado. Como segundo punto, quiero dejar muy claro, porque dicen que el dinero no se habían comprado con dinero. No, mienten, porque la legislación que se aprobó es para todos los partidos, no es solo para el Partido Verde y para el Partido del Trabajo. Y a nombre del Verde, y creo que puedo hacerlo a nombre del Partido del Trabajo, mienten aquellos que eran un favor para el Verde y para el PT. Y les voy a decir por qué. Porque lo que consideraba eso que redactamos, lo siguiente: al día de hoy, ¿qué pasa con los recursos de los partidos políticos? Cuando se acerca el fin de año y no lo han gastado, se lo gastan todo. ¿En qué? Ustedes véanlo. Lo tienen que vaciar, vacían las cuentas, crean fideicomisos, hacen 1000 cosas que no tiene que ser. Todo queda por abajo del tapete. Lo que hacíamos era ponerlo por encima de la mesa, que quede fiscalizado, que se ejerza en el momento que el partido lo considere que lo pudiera ejercer. Eso es lo que poníamos. Mienten aquellos que dicen que es un regalo con dinero. No, es simplemente para darle mayor transparencia al uso y ejercicio de los recursos públicos. Ello le permitiría a los partidos, el remanente que tienen de un año, poderlo utilizar en el proceso electoral siguiente. Y para ello existen los topes de campaña, y para ello existe la regulación, la fiscalización, que vaya que tiene facultades el Instituto Nacional Electoral para revisar, auditar y fiscalizar el uso y ejercicio de esos recursos públicos. En lugar de sacarlos y esconderlos abajo del tapete, en lugar de mandarlos lavar y tenerlos en la maleta, lo que nosotros decimos es que puede estar en una cuenta pública, en una caja de cristal, a los ojos de todos los mexicanos. Y cuando lo vayan a gastar, si es en el siguiente proceso electoral, lo puedan hacer de una forma clara y transparente, sin tapujos. Al tercer tema que se ha mencionado, el tema de las candidaturas comunes o los convenios de coalición. De inmediato se pronunció el aún consejero electoral Ciro Murayama en su red social y publica: con la reforma aprobada por los diputados, los partidos podrán, y dice, intercambiar tu voto. Votas por A, pero se lo puede dar a B o C para salvar su registro. Esa barbaridad, le llama barbaridad, se intentó hace años y la Suprema Corte la declaró inconstitucional, ya que viola el respeto al voto. Esto, y hizo una infografía, es la que presenta Ciro Murayama en sus redes sociales. Muy bien, hay que hacer algunas precisiones a don Ciro. No confundamos el intercambio que él dice, porque yo tomo por un intercambio el de las estampitas del álbum Panini del Mundial. Yo llevo las mías, tú tienes las tuyas y vemos cuáles vamos a intercambiar. No, aquí no es un intercambio, aquí es una distribución. ¿Y por qué se hace una distribución a través de un convenio? Bien fácil, no hay que ser un genio, don Ciro. Mire, hay 24 entidades federativas, 24 de 32 estados, que tienen considerado en su legislación local la candidatura común. Yo les pregunto a ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación, la candidatura común, al ser que van todos los logotipos de 2, 3, 4, 5 fuerzas políticas en un mismo emblema, y la gente no puede diferenciar su voto, tiene que cruzar ese recuadro, ¿cómo distribuyen el total de los votos entre los partidos? Tiene que haber una forma
de cuánto se le asigna a cada partido. Y eso es lo que la legislación en cada uno de estos estados contempla, que puede existir una distribución de los votos. Si no, ¿cómo le haríamos? Ahora, esto no es algo y no es una barbaridad que nosotros queramos hacer. Eso que él dice como barbaridad es una responsabilidad que como legisladores debemos de recoger de las legislaciones locales y que se tiene que considerar en la ley general. ¿Cómo podemos ignorar cuando ya se ha pronunciado Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán? Nada más 24 de 32. ¿No les parece de sentido común que al tener considerado en las legislaciones locales, en 24 estados de la República Mexicana, la ley general de nuestro país, no lo debe de considerar? No podemos hacer oídos sordos. La armonización de la legislación, estamos más acostumbrados que se dé de lo general, del ámbito federal a lo local. Pero esto es una realidad que sucede hoy en 24 entidades federativas de 32. Una muy amplia mayoría, a lo cual ya han existido acciones de inconstitucionalidad, como bien lo dice don Ciro. Las 54 diagonal 2017 y acumuladas, las 50 diagonal 2016 y acumuladas, la 103 diagonal 2015 y la 59 diagonal 2014. 4 acciones de inconstitucionalidad en las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado constitucionales los convenios de distribución de votos en candidatura común. Eso es lo que hicimos desde esta legislatura, tomar en cuenta, escuchar a los congresos locales. Somos una federación, tristemente no se puede hacer como ellos lo quieren hacer. No es intercambio de estampitas, no, yo creo que se equivocó. El intercambio era en el álbum Panini para el Mundial. Esto es algo que nosotros deberíamos de recoger y por eso se legisló en consecuencia. Con esto dejamos muy claro que nosotros legislamos en materia de esta reforma político-electoral, una reforma legal, que tuvimos que hacerlo desde el ámbito legal a lo más que diera, cuidando mucho la inconstitucionalidad, que se cuidó, que como en todo existen errores, lo dijo ya el presidente de la Cámara. Claro que hay errores, somos humanos, y díganme en qué proceso de los que tenemos aquí no hay errores en donde tiene que haber una reserva, no hay errores en donde tiene que venir una fe de rata, o no hay errores desde la conducción que se hace de mesa y le cambiamos el apellido a un compañero en 1, 2, 3 o hasta 4 ocasiones. A ello es de humanos rectificar y de valor civil reconocerlo, como ayer lo hizo en voz de nuestra coalición Ignacio Mier, donde dijo, y le pedimos a los senadores que se corrija ese párrafo del artículo 15, numeral 4 de la LEGIPE, en la que mencionaba el tema de los estados. Retirándose eso, yo creo que va a quedar salvado el tema, pero sí dejar muy claro que aquellos que mienten descaradamente, señalando que se le compró a nuestro instituto político, al Verde y al Partido del Trabajo, mienten. Ahí les podría decir que incluso hay perversidad, pero dicen que la perversidad es la mezcla de la maldad y la inteligencia, y aquí yo creo que simplemente se queda en la maldad, porque esto, sin lugar a dudas, son calificativos y señalamientos que buscan descalificarnos como grupos parlamentarios que integramos la mayoría hoy en la Cámara de los Diputados. Habrá temas que quizá no coincidan con nosotros, o temas que nosotros no coincidamos con algunos medios en cómo lo ven, pero antes que nada nosotros profesamos un respeto
a todos los medios de comunicación, un respeto a todas las compañeras y compañeros representantes de los medios de comunicación, a los reporteros gráficos, conductores, periodistas, a todas y todos ustedes, porque esto debe de ser un debate de ideas, con argumentos, y no simplemente descalificar a la sencilla, diciendo, los compraron. No debe de ser así. Elevemos el nivel, discutámoslo con argumentos, aquí estamos para darlos. Tristemente, hoy viernes, con una presencia muy escasa de los medios, pero tengo confianza que a través de las herramientas que tenemos, de la liga que se distribuyó, nos hayan hecho el favor de seguirnos. A lo mejor nos perderemos los cuestionamientos que podían habernos hecho aquí, en este encuentro con ustedes, representantes de los medios de comunicación, para aclarar las dudas y las posiciones que se tienen. Por nuestra parte es cuanto. Agradecerles a las compañeras y los compañeros que nos hicieron favor de acompañarnos y estar atentos para sus preguntas. Diputado, muy buenos días a los presentes. Usted dice que sale a aclarar. Yo le pregunto si esta distribución que usted dice debió de ponerse distribución y no intercambio de votos, al final de cuentas lo que le da a ustedes es un respiro, es un tanque de oxígeno para que no sucumban, porque vamos a ser francos, no los he visto a ustedes que vayan a una competencia electoral definitivamente solos. Siempre han ido acompañando, ya sea en su momento al PRI y ahora, bueno, pues a Morena, ¿verdad? Preguntarle, ¿tienen la suficiente fuerza para contender solos? Y dos, si están hablando de transparencia, de que los remanentes de los partidos políticos se vayan juntando para que después en una contienda electoral ustedes los utilicen, ¿no sería mejor y más conveniente para abonar más a la credibilidad del electorado y de sus simpatizantes que ese dinero, en lugar de que se vaya juntando para los procesos electorales, ustedes lo regresen? Porque al final de cuentas, bueno, pues es dinero, son recursos públicos. Entonces yo creo que eso abonaría precisamente para tener más credibilidad en los partidos políticos. Esas serían mis dos preguntas, ¿sí? Muchas gracias. ¿Tienen ustedes la fuerza suficiente para ir solos? Claro. ¿Dio ahí usted la cifra? Ahí te digo, aquí están. Nosotros nos sentimos tan fuertes que contamos con por lo menos 3 millones de votos, estimamos, ¿sí? Como una base del partido para contender. Y déjame te digo algo, y todos lo saben, todos los partidos políticos. Cuando vas en una coalición, sería una pregunta muy interesante que se la pudieras formular al PRD, al PRI, porque el partido mayoritario, cuando vas en coalición, lo que sucede en todas las coaliciones es que absorbe la mayoría del voto. Porque normalmente el partido mayoritario es de donde emerge la figura de la candidatura. En el caso de una candidatura a la presidencia de la República, de una gubernatura. Y es por ello que es complicado, con mayor razón y más mérito, el Partido Verde contendiendo siempre en coaliciones, con emblemas independientes, que nadie te da nada, que cuesta mucho más trabajo posicionar al candidato como tuyo. Cuando viene de otra fuerza política, hemos logrado estas votaciones que ya dimos. Claro que estamos preparados, estamos mucho más allá del bien y del mal. ¿Qué partidos tienen problema? Aquellos que no han contendido en ello. El PRD, en todas las mesas de análisis de ustedes, los medios de comunicación, el favorito, según todos los comentarios, se los dan a ellos para la pérdida del registro. Ahí está. Y es por eso. ¿Qué dicen? Tú vas en coalición y siempre te has colgado a los demás. No, no es cierto. Y nada más les recuerdo, nosotros le dimos el triunfo a Acción Nacional para lograr la presidencia de la República. Es muy diferente. No hay que confundir unas con otras. La primera, nosotros le dimos el triunfo al Revolucionario Institucional. Para eso sí ha ayudado el Verde. Ahí fueron los votos, los que hicieron la diferencia. Y saquen la cuenta. Ahí está en transparencia los votos, cómo fue, y la diferencia en dónde está. Ya ha estado en el Partido Verde. Ahora,
cuando tú nos dices que en la legislación no debería decir intercambio, no, en la legislación no dice intercambio. Intercambio lo señala el consejero electoral. Y es por lo que decimos, no confundamos a la gente, en ninguna parte dice intercambio. En la legislación lo que contempla es una distribución por medio de convenio. Y si no, yo les pregunto, ¿cómo repartirían los votos cuando en un mismo emblema participan 2, 3, 4, 5 fuerzas políticas? ¿De manera igualitaria? Pues nos iría mejor. Pues no, tiene que haber un convenio a través de los cuales muchas veces lo que se hace, se aplica una encuesta, mides más o menos los factores de cuánta gente trae cada quien, lo que está aportando, y tienes que llegar a un acuerdo de distribución, porque si no sería imposible determinar, por cualquier método que gustes, darle certeza cuando van en un mismo logo más de 2 fuerzas políticas. ¿Cuántos serían para cada uno? Ahora bien, referente a la transparencia, lo que tú me dices, hoy está en ley. Hoy eso es la ley. Tus remanentes se deben de reintegrar. Revísale, nadie lo hace. Porque ya se llegó el fin de año, vamos a gastarnos todo lo que queda. ¿Por qué? Para no regresar. Eso es lo que se busca, avanzar. ¿Por qué reintegrar si sabes que es algo que se puede utilizar y se puede hacer programático y estratégico, la presencia en donde lo vas a tener los recursos? Son recursos que ya te los dieron y es para eso. Ayudaría mucho a los partidos políticos a no depender de las aportaciones privadas. Por ejemplo, no veamos todo con el satán de lo que se trata es de hacerlo cada vez más transparente, más abierto a todos. Lo puedes hacer, lo tienes que declarar. ¿Cuál es el problema? Está peor a que lo saquen como lo sacan todos. ¿Dónde queda? ¿Cómo se hace? Más fácil hacerlo hecho así. Dejemos la ley como está bien, que se reintegre. Me sobraron 10 pesos, yo los regreso a la tesorería de la federación. Eso va a pasar. Pero vamos a seguir en lo mismo. Creo que es algo que es de avanzada, que pudiera servir, pero es forma de cómo se vean las cosas. Lo que sí te digo es que lo que tú me propones que se debiera de hacer, así es como está la ley al día de hoy. Y así es como funciona y debe de operar al día de hoy. Diputado, buenos días. Hay muchos dimes y diretes en torno a este llamado Plan B de la reforma electoral. Por el lado del Senado, pues se afirma que van a corregirle la plana a los diputados. Incluso Ricardo Monreal decía que no iba a permitir nada, pues que contraviniera los intereses, o mejor dicho, que contraviniera la Constitución. Hoy por la mañana el presidente López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hablan de que en efecto va a haber correcciones a lo que se aprobó aquí en diputados. Estas correcciones tienen que ver con lo que decía la compañera Cecilia, de que se ven beneficiados algunos partidos. Se habla también de que tratan de disminuir las sanciones para que no se castigue a los partidos que, por ejemplo, ahorita ya andan en precampaña, o a algunos aspirantes a puestos de elección popular. Esta plana que dice el presidente y el secretario de Gobernación en torno a que alguien hizo sus travesuras, la pregunta es, ¿quién de aquí de la Cámara de Diputados, quién de los coordinadores metió las manos? Que ahora el presidente dice que se va a corregir eso y lo reafirma el secretario de Gobernación. Esa es mi primera pregunta, diputado. Muchas gracias. A ver, primero que nada decirte que coincidimos con lo que hoy expresa el señor presidente y el señor secretario de Gobernación. Déjame te digo por qué. Ayer nos reunimos los coordinadores parlamentarios de la coalición Juntos Hacemos Historia, Partido del Trabajo, Morena y Partido Verde, en el cual efectivamente revisamos la minuta, cómo quedó final que se entregó a la Cámara de los Senadores, y efectivamente en el artículo 15 de la LEGIPE, en el numeral 4, en el segundo párrafo, quedaba considerado este tema
que si no se lograba el 3% por las entidades, por el partido político, pero lograba el 3% en más de la mitad de las entidades federativas, podría mantener el registro. Coincidimos con ellos, eso no debe de estar y simplemente resultaría inconstitucional. Déjame decirte que no es que el Senado nos vaya a corregir la plana. Para eso tenemos un modelo bicameral y por eso se le llama en el proceso legislativo y parlamentario de nuestro país Cámara de origen, en este caso fue la de diputados, Cámara revisora, porque tenemos la instancia de revisar. ¿Qué es revisar? Aquellas cosas que pudieron haber quedado fuera y que no debían de haber estado. Yo lo decía hace rato, cuando tú vas integrando los textos para presentar una iniciativa o un proyecto de dictamen, se van agregando muchas redacciones que temas que hay considerados, encorchetados que le llamamos, y luego vas definiendo cuál se retira y cuál se queda en definitiva. Este no debió de haber aparecido ahí, pero apareció por un error que reconocimos, por lo cual pedimos como Cámara de Diputados y como coalición a nuestros grupos parlamentarios en el Senado de la República que lo retiren. Adelante. No hay dimes ni diretes. Son cosas muy claras. Yo pocas veces había visto que viniera un coordinador parlamentario para hablar por nuestra coalición y decirles, en efecto, nos equivocamos, es algo que no tenía que haber aparecido ahí. Un mea culpa, ahí está, se va a retirar. No lo vemos como una corrección de plana. Y al contrario, yo coincido con mi paisano, con el senador Monreal, que no hay que aprobar nada que sea o pueda ser inconstitucional. Debemos de apegarnos a la ley, a la constitucionalidad. Lo revisamos, creo que esto es lo único que encontramos, de lo cual teníamos que podía causar ruido. Quiero hacer algunas precisiones, porque siguen diciendo que beneficia a algunos partidos. Es como si yo te digo que vamos a cambiar las disposiciones en la sala de prensa, porque beneficia a algunos medios. Pues yo te voy a decir que va a beneficiarlos a todos o los va a perjudicar a todos. Porque es una ley, es para todos, para todos. No hay una distinción que dijéramos, esta ley, este artículo solo es para el Verde y para el PT. No, pues ojalá se pudiera, ¿no? Pero no se puede. A ver, diputado. De ahí termino mi respuesta. No hay algo que distinga en la ley a un partido sobre otro. Son leyes generales y es para todos. Entonces, que se siga diciendo que beneficia a uno o a otro, no. Bueno, yo te diría, ¿por qué no mencionan al PRD? Estamos en la franja. ¿Por qué lo quitan? Es la misma legislación, es el mismo supuesto. ¿Porque ellos están del lado de los que dictan? No, es para todos los partidos. Eso hay que decirlo claro y no estamos siendo claros. Entonces, esas correcciones, y a lo cual se comentó que había hecho, y lo dijo el señor presidente, que había hecho travesuras el duende. Aquí hay muchas compañeras y compañeros que cubren la fuente de la Cámara de los Diputados y deben de tenerlo muy claro y conocer esa expresión de hace tantos años de aquí en San Lázaro, específicamente más aquí que en el Senado de la República, que era cuando había algún ajuste que pasaba en la noche para el que llegaba el dictamen a mesa directiva y decían que traía algún movimiento en una palabra y decían que le habían cambiado el duende o los duendes. Y el señor presidente hoy dijo, ahí pasó algo con los duendes. Abiertamente nosotros decimos, no hay que dar una explicación, nosotros la decimos muy fácil. Estaba incluido, eso se tenía que haber retirado y no se retiró. Fue un error, lo dejamos, reconocemos nuestro error. Y frente a las cámaras lo decimos, lo reconocimos, le pedimos a nuestros grupos parlamentarios en el Senado de la República que lo retiren. Para terminar con suspicacias y todo, hagámoslo de esa forma. Con esa claridad es la que nosotros queremos hacerlo y decirlo, pero sí dejar muy claro que la legislación es para todos los partidos. Disminuir sanciones, no. Déjenme les digo lo que estamos haciendo. No se busca disminuir sanciones, se busca algo que ustedes han escrito mucho,
que han comentado mucho en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, que no se deben dejar vacíos legales, porque entonces la autoridad electoral tiene que interpretar, y al momento de interpretar termina legislando a través de reglamento. Hoy, si se le pregunta a los partidos políticos, estamos sobrereglamentados. ¿Por qué? A falta de una legislación clara. Lo que ponemos en la ley, si ustedes lo revisan, es que se exige, se pide y se demanda una aplicación estricta de lo que dice la ley. No una interpretación de la valoración, de la reinterpretación, para ver lo que ellos crean que el legislador pensó, que quiso y tuvo la intención de decir. No. Lo que dice la ley es lo que pedimos. Una aplicación estricta a la norma, la que el constituyente permanente dejó plasmada en la legislación y que es ley vigente para los procesos electorales en nuestro país. Por Ahora, favor. diputado, el presidente y el secretario de Gobernación hablaron de corrección. Sí, es que es eso, Con quitarlo esas- es corregir. Con esas correcciones, ¿ustedes confían en que el Senado avalará lo que ustedes les están enviando y que de esa manera ya no vaya a haber por parte del PAN, PRI, PRD, MC, acudir a la Corte como se los advirtieron, iban a parar este asunto en la Corte y de ahí pudieran echar abajo este famoso Plan B? Yo te diría que nosotros con esto estamos convencidos que debería de ser aprobado. No quisiera yo adelantar un dicho y un juicio de valor por respeto a las senadoras y los senadores de la República que están en su facultad de revisarlo. Y cada una y cada uno de ellos tendrá y tiene la facultad y la oportunidad de, al momento de revisar, hacer las observaciones que ellos consideren. Vamos a esperar la deliberación de ellos. Nosotros, por lo que vemos, por lo que ya salió, porque ustedes ya leyeron y releyeron la minuta y ya le buscaron, y toda la oposición y todas las redacciones, y nosotros mismos ya lo hicimos, creemos que con estas correcciones, que es la que nosotros salimos a hacer, un mea culpa y asumir la responsabilidad, que así es, somos humanos, trabajamos, se quedó un párrafo que no tenía que haber ido. ¿Qué estamos pidiendo? Que lo retiren. ¿Qué es retirarlo? Es hacer esa corrección. Confiamos en ello. Que esto nos garantice que la oposición no va a ir a la Corte es difícil, y déjame te digo por qué es difícil. Yo pudiera decirles que con esto prácticamente tendríamos la garantía que no hay elementos para acudir a una acción de inconstitucionalidad. Pero si nos dijeron que iban a ir desde antes que conocieran la iniciativa, pues eso me dice que van a ir, le pongas lo que le pongas. Porque tristemente, yo lo decía el día del posicionamiento de esta reforma electoral, no estamos en la discusión de un texto legal, no estamos en la discusión si la medida es buena o no, si ayuda a los procesos electorales o no. Estamos en una discusión de narrativas. El INE no se toca o el INE sí se toca. Eso es lo real. Si ellos nos advirtieron antes de conocer el texto legal que acudirían a la Corte, pues es probable que acudan. Estarán en su derecho. Yo creo que no hay elementos. En corto, yo he platicado con compañeros de todas las demás fuerzas políticas y pues efectivamente ellos tenían la expectativa de que se iban a hacer otras cosas que a su interpretación dañarían o lastimarían la Constitución, violarían la Constitución, algo que no sucedió, no pasa así, y creemos que con esto debemos estar superados, corrigiendo el error que tuvimos nosotros, los diputados, y el Partido Verde asume su parte junto con nuestros aliados, en algo que no debió de haber estado ese párrafo, pero que estamos pidiendo a la colegisladora que en medio de sus facultades puedan corregirlo. Por último, diputado, de mi parte, si me puede hacer favor de dar una opinión en torno, este es un tema político-policíaco. ¿A qué me refiero? A que cuando se votó en contra de la reforma eléctrica y hubo acusaciones de carácter penal en contra del dirigente nacional del PRI, diputado federal del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se habló
de que era una persecución política. Aquí está todavía por aras de, dicen que de los tiempos que debe de llevar este proceso de juicio político en contra de Alejandro Moreno, muchos lo calificaron incluso en el mismo Senado de que había sido un pacto de impunidad por lo de la extensión de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028. Ahora lo que sucede en la víspera es una orden de aprehensión en contra del coordinador de los diputados locales del PAN, ex jefe delegacional en Benito Juárez por el cártel inmobiliario. Ayer dan conferencia por la tarde-noche la dirigencia del PAN, ahí estuvo también Santiago Krill Miranda, y hablando de una persecución política, dan a entender que esto porque echaron para atrás la reforma constitucional en materia electoral y ahora se está persiguiendo, en este caso, al coordinador de los diputados locales del PAN, y en el llamado cártel inmobiliario, que también se ha mencionado, bueno, en el caso del Congreso local, los diputados, los integrantes, no tienen fuero constitucional, pero aquí sí Jorge Romero Herrera, él fue jefe delegacional en Benito Juárez, él también está señalado en haber participado en ese fraude inmobiliario. La pregunta es, diputado, ¿ustedes lo consideran como que es una persecución como lo afirman su contraparte, o realmente qué es lo que va a ocurrir y si va a fructificar ese proceso de juicio político en contra del dirigente nacional del PRI y diputado federal del Tricolor? Muchas gracias. Yo creo que en esto siempre hemos sido serios, hemos sido responsables al momento de señalarlo. Y yo iniciaría con el tema del diputado Moreno. Claramente, su tema no empezó en el marco de la votación de las modificaciones a la ley eléctrica. Claramente ya traía un tiempo. Hay quien dice que hubo un pacto de impunidad. Pues es el desconocimiento, tristemente. Porque si ustedes revisan cuáles son los tiempos y el procedimiento que se tiene que llevar por parte de las comisiones involucradas para el análisis, conocimiento, deliberación de los temas, y porque hace poco salió que se tenía que pronunciar, es porque tenemos obligaciones y plazos. Y se tiene que cumplir. Eso lo tendrá que desahogar aquellos que tienen la responsabilidad y no me gustaría adelantarme a ello. Yo no veo una persecución ahí, como tampoco lo veo en la Ciudad de México, porque no creo que ahora en el marco de la electoral hayan logrado armar lo que tú me dices que es de un cártel inmobiliario. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene ese tema? Lo del cártel inmobiliario que salió. 1 año. Casi podríamos decir que estábamos entrando, o a lo mejor todavía no entrábamos, a esta legislatura. No tiene nada que ver. Hemos pasado por muchos debates, varios más álgidos que esta. Con lo cual, yo creo que no es algo que se ve como tal. Me imagino que el caso, y lo digo me imagino, porque desconozco las instancias en las que se encuentra el trámite legal, ha ido corriendo el cauce que tiene. Las investigaciones, pruebas, ellos en su defensa, y tendrán que presentarlo. Respecto a ello, nosotros nos pronunciamos porque debe de ser totalmente apegado al Estado de Derecho. Toda persona que se le señala, de lo que sea, debe ser señalado como inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Y tienen todo el derecho a defenderse por los cauces legales, como el Estado tiene la obligación de investigar y reparar o buscar la reparación del daño cuando haya sido afectado el patrimonio, en este caso de la ciudad, de nuestro país, de una entidad federativa.
Yo no creo que exista una persecución política. Ojalá que logre él acreditar y demostrar lo que esté en su defensa y que las cosas avancen como tienen que ser. Y si hay una responsabilidad, bueno, pues es difícil, pero él está en el derecho de defenderse. Creo que este tema, pues la verdad es que fue muy rápido, si ustedes lo ven, el tiempo en el que llegó, el tiempo en el que estuvimos platicando. Yo lo lamenté mucho en tribuna, y precisamente porque yo platicaba con Jorge Romero y tenemos grandes coincidencias en los temas electorales. Todo esto que salió en la ley, déjenme les digo, y por eso ahorita te lo comentaba y lo digo con mucho respeto, a mí me duele cuando quieren lastimar de que solamente le ayuda y le beneficia a un partido político. No, no es cierto, es para todos. Oye, es que la contabilidad ahora la van a poder hacer así. A ver, y nada más nosotros, no, pues es todos. Oye, y entonces va a ser una aplicación estricta de la norma. ¿Van a dejar de interpretar? Sí. ¿El beneficio para quién es? Pues para todos. Que las reglas sean más claras. ¿Para quién es el beneficio? Para todos los partidos y para todos los mexicanos. Eso es. Es que la transferencia de votos los va a rescatar a ustedes dos. Hola. ¿Y el PRD? Ah, no, él no cuenta. Nada más son ustedes dos. Ahí es donde, a ver, ¿cómo lo puedo expresar con el mayor respeto? Pues ahí parece que nada más se quiere transmitir buscando la afectación a ciertos partidos políticos y dejando otros de lado, porque si realmente fuera eso, veríamos que nos dicen, oye, ¿y qué le pasó al PRD? ¿Y qué le pasa a Movimiento Ciudadano? Está abajo de nosotros. Así nadie se acuerda, ni que existe. Ahí está. Y las reglas son para todos, buenas o malas, pero es para todos. Entonces, en la legislación que hemos acordado, y a esto iba, porque lo platiqué con Jorge Romero, con quien tengo la oportunidad de coincidir en esta legislatura y en la pasada, y teníamos grandes coincidencias. Tristemente, se quedaron ellos atrapados en un eslogan de marketing publicitario que logró una movilización importante aquí en la ciudad, que hay que reconocerle a la ciudadanía que lo hizo muy bien, grande, fuerte, sí, pero en ese eslogan, con lo que los llevaron, que eran muchas mentiras, se quedaron atrapados en su mentira y no podían hacer esto, no podían participar de lo que tenemos que hacer, reglas más claras. A la autoridad, el que es el árbitro, hay que darle el reglamento. Aquí están las leyes, aplícalas. Pero son para aplicarse. En términos del fútbol, ahorita que estamos en Mundial, ¿cuándo es penal? Pues cuando pasa en el área chica y una falta, lo que debe ser. Lo que dice eso es el penal, no lo que puede interpretar el árbitro, que los que hicieron el reglamento lo que quisieron decir, y entonces hay un jalón en media cancha y le marcas un penal. Espérame, pues eso no es. Es que yo sí lo entendí, yo lo puse en mi reglamento y ahí te va. No es. ¿Qué queremos? Facilitarle la actuación a la autoridad electoral. Reglas claras, aquí está lo que se debe cumplir. Y todo el mundo sabe lo que se puede y lo que no se puede. Al tribunal. ¿Qué buscamos? Que tengan consistencia en sus sentencias. Ustedes lo han consignado como medios de comunicación. Que el tribunal, ha habido ocasiones que el mismo día tienen dos sesiones, la de la mañana y la de la tarde. Mismo tema, idéntico, sentidos contrarios. De criterios. ¿Cómo? Es que la interpretación, no. Hagamos las cosas más claras. No se busca evitar sanciones, se busca tener una claridad. Mientras todos tengamos las reglas claras, las leyes claras, lo que se puede, lo que no se puede, va a ser mucho más fácil para los jugadores, hablando de los partidos políticos, como para el árbitro, las autoridades electorales, que nadie se llame robado. Oiga, diputado, pero si usted está diciendo que lo que se puede y lo que no se puede,
Entonces, ¿ustedes por qué cuando hay elecciones el mero día lanzan mensajes? Esa es una. Dos. A ver, nada más para irte contestando porque se me va a olvidar. No, no se me olvida. Sí. Usted es buen diputado, no se me olvida. Dos. Está presentando números que dice que tienen la fuerza suficiente. Sí. Para el 2024, con esa fuerza que usted dice que tienen, ¿ya pueden contender solos por la presidencia? ¿Tienen los cuadros para hacerlo? ¿El capital político? Te lo comento muy fácil. Lo primero, tú me dices, ¿por qué mandan mensajes? Mira, muy bueno es algo que se tiene que legislar. Yo te voy a decir, a nosotros nos metieron un tema que llamaron de los influencers. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta. De los 10 influencers que hayan mencionado, ¿tú sabías que hay más de 7 que tienen menos seguidores en la red social que, por ejemplo, Claudio X? No, ¿a qué voy? Nada más, permíteme terminar. ¿Qué es un... Allá voy. ¿Qué es un influencer? No. De que se están aprovechando. No, es que hicieron lo mismo. Allá voy. Es que hicieron lo mismo. Mira, es muy curioso cuando, por ejemplo, Claudio X sale a hablar por Acción Nacional, a defenderlo, tiene más seguidores, pero él no tiene categoría de influencer. Él tiene categoría de líder de opinión. Y alguien, porque participa en una actuación, en una serie de televisión que tiene menos seguidores y que tiene menos influencia, lo hace, a este lo multas y al otro no. Pues hicieron lo mismo. ¿Qué tiene que haber? Una legislación clara, porque lo que tú me señalas no está expresamente legislado. Por eso se usa ley. Lo que no está prohibido está permitido, y eso en todos lados. Pero ¿qué necesidad? No, es que yo te diría, ¿qué necesidad de que hagas una cosa que no está prohibida? Pues simplemente es una libertad, ¿sí? Y una libre expresión, porque aquí en este país seguimos existiendo los mexicanos todos parejos. No hay ni de primera ni de segunda. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. En consecuencia, lo que nosotros debemos de hacer es buscar tener precisamente, para no entrar a estos debates, alguna regla bien clara. Esto se puede, esto no se puede, tan. ¿Ya? Y eso nos ayudaría a todos a fortalecer la democracia. Lo importante para nosotros, el día de hoy, y se me lo permiten para concluir, es dejar muy claro que mienten aquellos que dicen que se trató de comprar a nosotros. Mienten porque no incluyen. Dicen que solo se busca beneficiar al Partido Verde y al PT. Mienten. Porque entonces esos beneficios, ¿qué? ¿No le van a servir al PRD? ¿No le van a servir a Movimiento Ciudadano? Bueno, me apuran. ¿No le van a servir al PRI? Es prioridad para todos. Entonces, dejemos de jugar con eso. No le faltemos el respeto, y hago un llamado muy respetuoso a los medios de comunicación, a las mexicanas y los mexicanos, que acá pueden ser 3 millones, en otros lados pueden ser más, y en otras fuerzas políticas podrán ser menos. Pero así sean 2. No tenemos por qué decirles chiquillada. No. Son mexicanas y mexicanos que expresan libremente su voluntad. No tenemos por qué calificarlos de chiquillada, de omnipotente. Tanto se critica la división, la polarización. ¿Por qué adjetivizar a esas mexicanas y esos mexicanos que coinciden con una fuerza política? No. Nosotros, claro que tenemos, mira, tenemos tal fuerza que vas a ver que el Partido Verde va a ser muy importante para definir la próxima presidencia de la República. Ahí vamos a participar en el 2024, porque siempre lo hemos hecho. En este país hay que saber y ubicar el lugar que te corresponde, pero siempre, ¿sí? Buscar definir. Lo hemos hecho en 2 ocasiones y en esta ocasión no será la diferencia. Vamos a ser un factor muy importante y determinante para ganar el 2024 la presidencia de la República. Ya lo fuimos en la elección inmediata anterior. Hoy se observan los votos en el tablero, ahí están, réstales, y ahí están los números. Pero esto queda en manos
de las y los mexicanos. Ellos tendrán que decidir, tendremos que ir a una elección y vamos a ir a competir y a buscar convencerlos, sobre todo con una oferta político-electoral clara, que no engañe. Nosotros hemos sido castigados por la autoridad electoral por recordarle a los ciudadanos los compromisos que hicimos, cuando todos los partidos lo que buscan es que se olvide la promesa. Hemos sido el único partido en este país que ha llegado a recordar lo que había prometido para poderles decir compromiso cumplido. Nosotros seguiremos trabajando para cumplirle a México, a las mexicanas y a los mexicanos. A todas y todos ustedes por su atención. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias por venir en viernes y a los que nos siguieron a distancia también, gracias por su atención. Son muy amables.